Hola a todos. Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Hola. Hoy vamos a explorar un poema. Ah, qué bien. Se llama Recuerdos. Ajá. Lo encontramos en un sitio web. Ah, sí. Se llama Tras el último verso. Interesante. Y también vamos a escuchar una recitación Estupendo. para sumergirnos de lleno en su belleza. Me parece perfecto. Listos para profundizar Por supuesto. en temas como el amor, Ajá. la pérdida Sí. y la memoria. Me encanta. Todo entrelazado con un lenguaje exquisito. Lo que me fascina de este poema es cómo captura esas experiencias humanas universales ¿Verdad? de una manera tan vívida Sí, y evocadora. totalmente. Es que así como si las palabras mismas se convirtieran en recipientes de esas emociones. Totalmente. Y para apreciarlo de verdad, creo que lo mejor es escucharlo. Estoy de acuerdo. Así que voy a leer Recuerdos en voz alta. Genial. Corrientes aguas puras, cristalinas, árboles que os estáis mirando en ellas, dejad descansar en la orilla mi recuerdo, no lo rocéis como si fueran las piedras, no lo desgastéis porque pienso en ella. Si tantas lágrimas de amor no la recuerdan, si la furia del viento se lleva las hojas, desnuda las ramas de mis recuerdos, si mis palabras han de navegar por tierra, no permitáis que yo me olvide de ella. Mi amor ha de ser más puro que el agua, más fuerte que las raíces que riega, resistir más que los árboles del río, más que cuantos están pensando en ella. Uf, es que me pone la piel de gallina cada vez que leo esos versos. Es realmente conmovedor. La súplica al río, la forma en que la memoria del hablante se compara con las piedras que el tiempo desgasta. Es increíblemente poderoso. Ya, Y algo que me impacta mucho es cómo el autor le habla directamente al río, dándole casi cualidades humanas. sí, totalmente. Es como si estuviera personificando al río, ¿verdad? Ah, exacto. Y eso intensifica la desesperación del hablante por aferrarse a esos recuerdos tan preciados. Claro. Es como si le estuviera suplicando a la propia naturaleza. Que no le robe lo que le queda de esa persona. Totalmente de acuerdo. Exacto. Y fíjate, el blog que leímos profundiza en cómo este poema se inspiró en otra obra famosa, ¿verdad? ¿Sí? La Égloga I de Garcilaso de la Vega. Ajá. ¿Puedes contarnos un poco más sobre eso? Claro que sí. Lo interesante aquí es que los primeros versos de Recuerdos están tomados directamente de la Égloga, Ujú. pero el autor de Recuerdos los transforma de una manera muy inteligente. Interesante. En el poema de Garcilaso, esos versos forman parte de una escena pastoril, Ajá, una descripción de la belleza de la naturaleza, ¿no? claro. Pero en Recuerdos se convierten en una súplica, Ujú. casi una oración, para preservar la memoria de un amor perdido. Es que aquí es donde se pone realmente interesante. El blog señala cómo la primera y la tercera estrofa del poema crean un paralelismo increíble. En la primera estrofa, todo gira en torno al río, los árboles, ese entorno natural idílico. Pero luego en la tercera estrofa, el amor del hablante se compara con todos esos elementos. Más puro que el agua, más fuerte que las raíces, más duradero que los árboles. Exacto. Y esa comparación es crucial porque eleva el amor del hablante a un nivel casi mítico. Es verdad. No es solo un sentimiento pasajero, es algo arraigado en la propia naturaleza, capaz de resistir el paso del tiempo como el río y los árboles. Es una forma muy inteligente de abordar el conflicto central del poema. La lucha entre el deseo de aferrarse a los recuerdos y la inevitabilidad de que esos recuerdos se desvanezcan con el tiempo. El río se convierte en un poderoso símbolo del flujo implacable del tiempo. Totalmente. Es como si el agua fuera lavando poco a poco esos recuerdos. Totalmente. El río es una fuerza constante Sí. que da forma y cambia el paisaje al igual que el tiempo da forma y cambia nuestros recuerdos. Exacto. Y sin embargo, el hablante está decidido a resistir esa erosión. Hay un verso precioso en donde dice, deja descansar en la orilla mi recuerdo. No lo rocéis como si fuera las piedras, no lo desgastéis porque pienso en ella que subraya su desesperación. Es desgarrador esa sensación de querer preservar algo precioso, aunque sepas que puede ser imposible. Es verdad. Pero al mismo tiempo hay una determinación feroz en esos versos, Sí, una negativa a dejar ir. totalmente. Es como si se aferrara a ese amor con todas sus fuerzas. Exactamente. Y el blog lo interpreta como un lamento por el amor perdido, pero también como una declaración de amor duradero. Esa dualidad es lo que lo hace tan cautivador. Es como si el hablante siguiera diciendo, aunque te haya sido mi amor por ti, sigue vivo. Porque aunque el hablante está sufriendo su amor por esa persona, sigue muy vivo, ¿no? Piensa en ella presente, lo que sugiere que el amor persiste incluso ante la pérdida. El blog usa las palabras pienso y están pensando.
para destacar eso es como si el recuerdo de esa persona lo mantuviera anclado al presente. Sí, y creo que ahí es donde el poema nos conecta a un nivel personal. Todos hemos experimentado la pérdida, el dolor de los recuerdos que se desvanecen, pero también hemos sentido ese poder perdurable del amor, cómo puede trascender el tiempo y las circunstancias. Es como cuando te acuerdas de un ser querido que ya no está, pero sientes que su amor te sigue acompañando. ¿Sabes? Eso me recuerda a una vez. Me encantaría escucharlo. Cuéntame. Bueno, no es nada trágico, afortunadamente. Pero hace unos años un amigo cercano se mudó lejos y nos distanciamos un poco. Recuerdo que revisaba fotos y cartas viejas y sentía esa punzada de nostalgia por esos recuerdos compartidos. Y quería de alguna manera preservar esa conexión. Es como si quisiera aferrarme a esos momentos para que no se perdieran en el tiempo. Creo que es un sentimiento con el que todos podemos identificarnos y habla del tema más amplio del poema sobre el poder de la memoria y cómo moldea nuestra identidad. El amor del hablante por esa persona está tan entrelazado con sus recuerdos que se convierte en parte de quién es. Es como si esos recuerdos fueran piezas de un rompecabezas que forman su identidad. Es como si esos recuerdos se convirtieran en puntos de referencia, ¿no? Nos conectan con nuestro yo pasado y nos ayudan a navegar por el presente. Son como faros que nos guían en la oscuridad. Precisamente, y el poema también plantea una pregunta importante sobre cómo lidiamos con la inevitabilidad de la erosión de la memoria. La súplica del hablante al río es casi una forma de resistencia, una negativa, a dejar que esos preciosos momentos escapen. Es como si estuviera luchando contra el paso del tiempo, intentando retener esos recuerdos con todas sus fuerzas. Y creo que esa resistencia es algo que vemos en el arte y la literatura todo el tiempo. Es ese deseo humano innato de capturar y preservar esos fugaces momentos de belleza, amor y conexión, ya sea a través de la poesía, la música o la pintura. Buscamos constantemente formas de hacer que esos recuerdos perduren. Es como si quisiéramos dejar una huella de nuestra existencia en el mundo. Lo interesante es que el poema no ofrece respuestas o soluciones fáciles, simplemente nos presenta esta lucha emocional cruda, dejándonos reflexionar sobre nuestras propias formas de lidiar con la pérdida, y el paso de tiempo es como si nos invitara a encontrar nuestras propias respuestas a partir de nuestra propia experiencia. Cierto, y tal vez eso sea parte de lo que lo hace tan poderoso. No ofrece clichés simples ni soluciones rápidas. En cambio, nos invita a sentarnos con estas emociones complejas y lidiar con el misterio de la memoria. Es como si nos dijera, la vida es compleja y la memoria también lo es. Y eso creo es un testimonio del poder perdurable de la poesía. Puede despertar algo profundo dentro de nosotros, impulsándonos a reflexionar sobre nuestras propias experiencias y buscar significado frente a las incertidumbres de la vida. Es como si la poesía nos ayudara a conectar con nuestra propia humanidad. Hablando de significado, el blog realmente enfatiza cómo la estructura y el lenguaje del poema crean capas de significado como la repetición de la frase "pienso en ella" en la primera y tercera estrofas, que enfatiza la persistencia del amor del hablante. Es como un eco que resuena a lo largo del poema, recordándonos la fuerza de ese sentimiento. Totalmente. Y esa repetición también crea una sensación de anhelo, casi como un mantra que el hablante se repite a sí mismo tratando de aferrarse a esa conexión. Es como si esas palabras fueran un salvavidas al que se aferra para no ahogarse en el mar de la tristeza. Es como si esas palabras se convirtieran en un salvavidas, una forma de anclarse al recuerdo de esa persona. Es como si dijera, mientras la recuerde, seguirá viva en mi corazón. Exacto. Y la elección de palabras del autor a lo largo del poema es tan evocadora. Por ejemplo, la descripción del agua como corrientes, aguas puras, cristalinas, crea esta imagen de pureza y claridad que luego se vincula al amor del hablante en la tercera estrofa. Es como si la pureza del agua reflejara la pureza de su amor. Todo es la imaginería del mundo natural se convierte en una forma de comprender y expresar la profundidad de sus emociones. Es como si la naturaleza se convirtiera en un espejo de su alma. Precisamente, y no es solo el agua, los árboles también juegan un papel importante. El hablante le pide al río que no desgaste su recuerdo como las piedras, que son constantemente erosionadas por la corriente, pero luego compara su amor con las raíces de los árboles que son fuertes y están firmemente plantadas, capaces de resistir la fuerza del río. Es como si su amor tuviera la misma fuerza y resistencia que un árbol. Es como si el hablante encontrara fuerza y resistencia en la naturaleza, trazando un paralelismo entre las cualidades perdurables del mundo natural y la naturaleza perdurable de su amor. Es como si la naturaleza le enseñara a resistir el paso del tiempo, a aferrarse a que realmente importa. Y esa conexión con el mundo natural es algo que vemos en mucha poesía, especialmente en la tradición romántica. La naturaleza se convierte en una fuente de inspiración, consuelo, incluso un espejo para nuestras propias emociones. Es como si la naturaleza nos ayudara a conectar con nuestra propia esencia. Es muy cierto, y creo que es algo que resuena con nosotros a un nivel profundo, incluso si no siempre lo pensamos conscientemente. Es como si tuviéramos una conexión innata con la naturaleza que se manifiesta de muchas formas.
Totalmente hay algo inherentemente calmante y reconfortante en estar en la naturaleza y ese sentimiento a menudo se traduce en el arte y la literatura que creamos. Es como si la naturaleza nos inspirara a crear belleza. Bueno, antes de terminar, tengo que decir que este poema realmente se me ha quedado grabado. Es como si hubiera dejado una huella imborrable en mi memoria. A mí también es uno de esos poemas que se queda contigo mucho después de haber terminado de leerlo. Es como si te acompañara en tu camino como un amigo fiel. Y hace pensar en el poder del lenguaje, la forma en que las palabras pueden evocar emociones tan fuertes y crear imágenes tan vívidas, y también te hace pensar en tus propios recuerdos, las personas y experiencias que te han moldeado, y cómo eliges aferrarte a ellos. Es como si el poema te invitara a hacer un viaje introspectivo, a explorar tu propio pasado. No podría estar más de acuerdo. Es un recordatorio de que incluso ante la pérdida y el paso del tiempo hay cosas que perduran, como el amor, la memoria y el poder del arte para conectarnos con algo más grande que nosotros mismos. Es como si el arte nos ayudara a trascender nuestra propia existencia. Y el blog que leímos destacó cómo este poema se conecta con un tema más amplio en la obra de Manuel Pellicer Sotomayor. Pues sí. El autor parece estar realmente fascinado por la interacción del amor, la pérdida de la memoria y recuerdos. Realmente ejemplifica esa exploración. Es como si estos tres temas fueran los pilares de su obra. Es casi como una meditación sobre cómo esas fuerzas dan forma a nuestras vidas y nuestra comprensión del mundo es como si nos invitara a reflexionar sobre el significado de la vida misma. Y me da curiosidad explorar más de su obra. Me pregunto qué otras ideas ofrece sobre estas profundas experiencias humanas. Es como si cada poema fuera una ventana a su alma, a su forma de ver el mundo. Bueno, creo que tenemos tiempo para una última reflexión rápida, antes de concluir nuestra inmersión. Perfecto, y creo que este es un buen lugar para traerte a ti, el oyente, a la conversación. ¿Qué te llama la atención de recuerdos? Esa es una gran pregunta. ¿Hay alguna línea o imagen en particular que resuene contigo? O tal vez una conexión que hayas hecho con tu propia vida. Nos encantaría escuchar tus pensamientos. Puedes dejar un comentario en nuestro sitio web o compartir tus reflexiones en las redes sociales. Pero antes de eso, terminemos esta parte de nuestra inmersión con una idea final para que la consideres. Si el río en recuerdos representa el flujo implacable del tiempo, ¿cómo podemos, cada uno de nosotros, encontrar maneras de preservar nuestros propios recuerdos preciosos y evitar que se desvanezcan? Es como si el poema nos desafiara a encontrar la manera de luchar contra el olvido, ¿no crees? Es una pregunta preciosa y que nos invita a la reflexión. Es algo con lo que todos lidiamos, ¿verdad? Cómo honrar el pasado mientras abrazamos el presente y miramos hacia el futuro, encontrar ese equilibrio entre recordar y seguir adelante. Es como intentar guardar una colección de conchas marinas. Algunas se pierden inevitablemente con el tiempo, pero otras las conservamos con especial cuidado. Yo por mi parte sé que voy a estar pensando en esa pregunta durante mucho tiempo. Y definitivamente quiero explorar más la obra de Manuel Pellicer Sotomayor en el sitio web. Tras el último verso me ha dejado con ganas de más, la verdad. Es un tesoro de reflexiones poéticas, eso seguro, y animo a todos nuestros oyentes a que también lo visiten. Quién sabe, quizás encuentren allí un poema que les llegue al alma como recuerdos nos ha llegado a nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión en recuerdos. Ha sido una conversación realmente enriquecedora y espero que haya despertado algunas reflexiones propias en ustedes. Al final la poesía nos invita a pensar, a sentir y a conectar con nuestra propia humanidad. Como siempre, la belleza de la poesía reside en su capacidad de conectarnos, de generar conversaciones y de recordarnos las experiencias humanas compartidas que nos unen. Hasta la próxima. Sigan explorando, sigan cuestionándose y mantengan vivos esos preciosos recuerdos. Y no olviden que la poesía siempre está ahí esperando ser descubierta